Les doy la bienvenida a esta sesión de B-Learning del curso Pensamiento Lógico y Matemático de la unidad 2, tarea 2, que se denomina aplicación de cuantificadores y proposiciones categóricas. Bueno, ¿qué es lo que vamos a tratar entonces en esta sesión de B-Learning? Vamos a tratar el tema de cuantificadores, proposiciones categóricas, simbología y diagramas para las proposiciones categóricas, proposiciones contradictorias, contrarias y subcontrarias y razonamiento inductivo y deductivo. Son como tal los temas generales de la unidad 2, tarea 2. Les recuerdo que esta actividad es muy fácil y muy corta para que desde ya inicien con esos aportes en el foro y obtengan una excelente calificación. Bueno, como objetivo para esta sesión tenemos un objetivo general, aplicar los conceptos fundamentales, cuantificadores, proposiciones categóricas y razonamientos deductivos e inductivos. Como objetivos específicos tenemos identificar las características de un cuantificador y sus clases, reconocer las características de un cuantificador y sus clases, identificar las características de los tipos de razonamiento y su aplicación, realizar el taller evaluativo. Entonces, luego de dar explicación a las diferentes temáticas, al final vamos a aplicar o van a desarrollar ustedes un taller evaluativo con el fin de consolidarlo con el link de asistencia. Bueno, recuerden que deben diligenciar muy bien su asistencia, tener en cuenta su número de identificación, que les quede perfecto, que quede correcto. Disculpen, de tal manera que cuando nosotros vayamos a subir los puntajes no tengamos inconvenientes ni con su identificación ni con sus nombres y apellidos. Entonces, este taller evaluativo pues lo vamos a desarrollar al final de la sesión, el cual será como convalidado con la asistencia para subir estos puntajes. Bueno, el tema que hoy entonces tratamos en esta sesión es cuantificadores. ¿Qué es un cuantificador? Entonces, es una expresión con la que pretendemos cuantificar o determinar la cantidad en una proposición. ¿Cuáles son las expresiones más utilizadas? Entonces, ahí las tenemos. Tenemos todos, algunos, algún, ninguno, no todos, solo uno, existe por lo menos uno. Bueno, según las tablitas que más adelante las vamos a ver, los más utilizados son los 4 primeros, ¿listo? Entonces, o es todo o es ninguno. O son algunos, ¿sí? Algunos sí o algunos no. Entonces, son como las más que vamos a utilizar. Ejemplo, todos los estudiantes de la UNAD asisten a los B-Learning. Algunos estudiantes tienen computador portátil. Solo los estudiantes de ingeniería emplean la calculadora gráfica. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a completar, ¿cierto?, con esos cuantificadores para que esa proposición nos quede verdadera. Les voy a pedir el favor nuevamente de los micrófonos. De tal manera que nos quede verdadera. Vuelvo y repito, los más utilizados, todos, ninguno o algunos. Y ahí tenemos algunos de los ejemplos que utilizamos. Deben acá un segundo. Profe, yo no veo nada en la pantalla. ¿Ahí todos están viendo la pantalla o no? Sí, señora, yo la estoy viendo completa. Sí, señora. Okay, Sí, señora. conexión. Y si no, tienes que salir de la reunión y volver a ingresar. Bueno, avanzamos entonces. Las clases de cuantificadores. Entonces tenemos un cuantificador universal. ¿Cuál es este? Ese universal se utiliza para afirmar que todos los elementos de un conjunto cumplen con una determinada propiedad. Entonces aquí son todos. Por eso se llama universal. Ejemplos, todas las personas mayores de 18 años han conformado una familia. Este es un universal afirmativo. ¿Por qué? Porque dice que todos han conformado. En ningún momento nos están negando, ¿sí? Por eso es afirmativo. Entonces, todos han conformado una familia, universal afirmativo.
Ninguna persona mayor de 18 años ha conformado una familia. Entonces, ¿qué pasa? Este ya es universal negativo, ¿sí? Entonces, ¿por qué es negativo? Porque me dice que ninguna persona mayor de 18 años ha conformado una familia. Entonces, ese universal viene dado como universal afirmativo o universal negativo. Para el universal afirmativo siempre va a tener todos, ¿listo? Todos, todas, todo, toda. No importa si es singular o es plural. Y para el universal negativo, entonces, por lo general, siempre va a dar, está dado con la expresión ninguno, ninguna, ningunos. ¿Ok? Bueno. La simbología del cuantificador universal. Entonces, ojo, este es el símbolo del cuantificador universal. ¿Que ustedes dónde lo encuentran? Entonces, allí en Word, en insertar símbolos, y ahí les aparece. O en insertar ecuación, ahí les aparece. ¿Listo? Entonces, ese es el simbolito de cuantificador universal. Viene el cuantificador universal afirmativo y el cuantificador universal negativo. Entonces, para el cuantificador universal afirmativo, entonces decimos que para todo X, este símbolo significa que para todo, ¿sí? Significa para todo. Matemáticamente eso significa para todo. Entonces, para todo X que pertenece a A, se cumple un P de X, ¿sí? Eso es lo que significa. Y para el universal negativo, entonces, fijémonos bien que para el negativo hay un signo de negación, ¿no? Entonces, significa que ningún X que está en A se cumple un P de X. O que para todo X que pertenece a A no se cumple un P de X. Bueno, vamos con los ejemplos. Entonces revisemos la simbología del cuantificador universal. Entonces, para este cuantificador universal afirmativo, la proposición todas las personas mayores de 18 años pueden votar en las elecciones para la presidencia. ¿Cómo nos queda la simbología? Pues se lee que toda persona X, tal que X, pueden votar en las elecciones para la presidencia. ¿Y cómo lo simbolizamos? Entonces, ojo allá con nuestro ejercicio 1, ¿cierto? Viene una proposición que ustedes deben completarla, o es todo, o es ninguno, o son algunos, ¿cierto? Entonces, si en esta, por ejemplo, me quedo con todas las personas mayores de 18 años pueden votar en las elecciones para la presidencia, ¿cómo hacemos esa simbología? Entonces, debemos colocar que toda persona X, tal que X, pueden votar en las elecciones para la presidencia. Y ahora, ¿cómo lo simbolizo? Para todo X que pertenece al universal, siempre lo vamos a denotar con un universal. Bueno, entonces, S para todo que pertenece a un universal. Entonces, entre paréntesis, X pueden votar en las elecciones para la presidencia. Que nos quede muy claro entonces cómo nos quedaría para desarrollar nuestro ejercicio 1. Esa parte simbólica, recordemos que acá está subrayado o está en azul donde dice todas, ¿cierto? Porque ese también me tocaba ya completarlo para que quedara verdadero. Y luego la parte simbólica entonces me va a quedar de esta forma. Todos van con la misma forma. Bueno, no cambia nada. Bueno, ¿qué cambia? Pues la proposición, ¿verdad? Pero la misma forma. ¿Qué pasa con el cuantificador universal negativo? Entonces, para el universal negativo, ninguna persona mayor de 18 años puede votar en las elecciones para la presidencia. En este caso, pues esa proposición es falsa, ¿cierto? Porque sabemos que todos los que son mayores de 18 años, pues pueden votar en las elecciones, ¿no? Entonces, bueno, listo. Ahora dice, ¿cómo nos quedaría esa simbología? Esa simbología nos quedaría, toda persona X, tal que X, no puede votar en las elecciones. Ojo, donde está la negación, ¿cierto? ¿Y cómo nos quedaría la simbología? Entonces, Yadi está preguntando por la inscripción al B-Learning. Bueno, por favor, esa inscripción yo la dejé alguna vez en un correo, tú me puedes escribir al Sky, yo te la facilito el paso a paso, ¿listo?
Eilen, me escribes, por favor, no sé, al Skype o al chat aquí de Teams, ¿listo? Bueno, entonces revisemos que para el cuantificador universal negativo, la forma es la misma. Por favor, los micrófonos. Profe, una pregunta, qué pena. Cuéntame. Para la parte de la inverso, que sería el símbolo de todo, X es el conjunto de lo que se está pues estudiando. La E significa pertenece y Sí, pertenece. la U sería el universal que sería pueden votar o serían todas las personas. X serían todas las personas. Siempre vamos a hablar de ese pertenece y de ese universal. Sí, o sea, la forma, vuelvo y le repito, la forma es la misma. ¿Listo? Les voy a pedir el favor si de ruido. De pronto para identificar, qué pena la molestadera, para identificar entonces, o sea, del pasar del lenguaje, entonces sería A sería todos, X sería toda la persona. Los elementos, X es los elementos. X es los elementos, el pertenece y el U. Es el universal, que siempre se va a tratar así, pertenece al universal. Es como el conjunto de lo que estamos hablando. Todo el universal. De todas formas, estamos hablando de un cuantificador universal, ¿no? Ok. Listo. Entonces, mire que para el negativo, cuando en la parte izquierda dice, toda persona X al que X no puede votar. En la parte derecha tenemos para todo X que pertenece al universal y entre paréntesis X negación, ¿sí? Hay que colocar el simbolito de negación, puede votar en las elecciones para la presidencia. Bueno, alguien me está haciendo ruido. Les voy a pedir el favor de tener los micrófonos cerrados. Bueno. Listo, entonces seguimos acá. Denme un minuto, voy a apagarles los micrófonos. Listo. ¿Me están escuchando bien, verdad? Señora. Sí, señora. Señora. Seguimos entonces, luego de haber visto el cuantificador universal. Entonces, tenemos también un cuantificador existencial o particular, que nosotros en el ejercicio 1 lo vamos a llamar cuantificador existencial. ¿Listo? Entonces, ya cuando les piden que lo clasifiquen, entonces, o es universal o es existencial. ¿Qué pasa con ese existencial? Este existencial se usa para indicar que hay uno o más elementos en el conjunto A, ¿sí? No necesariamente únicos, que cumplen una determinada propiedad. Entonces, algunos estudiantes del curso Pensamiento Lógico y Matemático hacen parte de Pedagogía Infantil. Este es un existencial afirmativo. ¿Cómo identificamos que este es un existencial afirmativo? Primero, porque lleva la palabra algunos, ¿sí? En la proposición dice que algunos. Y luego pues está afirmando, hacen parte, ¿sí? Por eso es afirmativo. Entonces, lleva algunos, entonces ya sabemos que es un existencial, hacen parte, es afirmativo. ¿Cómo identificamos un existencial negativo? Algunos estudiantes no asisten a los encuentros de CIPAS. Entonces, sé que es un existencial porque lleva el cuantificador algunos, ¿sí? Esa proposición lleva ahí el cuantificador algunos, pero luego dice que no asisten. Entonces, cuando dice que no asisten, ya es negativo, ¿sí? Entonces, recordemos que si es universal, o dice todos o ninguno, ¿cierto? Todos o ninguno son universales. Y para algunos es existencial. Entonces, hay que mirar si está afirmando o está negando para colocar que sea afirmativo o negativo.
Bueno, para la simbología en cuanto al cuantificador existencial o particular, el símbolo es este que significa, en matemáticas significa existe, ¿sí? Existencial. Entonces, ese cuantificador, les voy a pedir el favor de los micrófonos, porque es que si cierro acá también se me cierra el micrófono. Voy a pedir por favor a Karen Vanessa Rodríguez que por favor me cierres tu micrófono, gracias. Bueno, para el cuantificador existencial, entonces, el cuantificador existencial afirmativo, ¿sí? Entonces vamos a decir que existe un X que pertenece a A, tal que se cumple un P de X. Y para el existencial negativo, entonces existe un X que pertenece a A, tal que no se cumple un P de X. Y también hay un existencial único. Ese existencial único es que existe un único elemento, que se cumple un único, ¿listo? Cuando hablamos de único, es por ejemplo que existe en Colombia un único presidente del país, ¿sí? Que existe en la universidad un único rector, es único. En cambio, en el existencial afirmativo y en el existencial negativo, pues existen o son algunos. ¿Ok? Y ahí se maneja algunos, sea afirmativo o sea positivo, negativo, perdón. Me dice Karen que no están viendo mi pantalla. Sí, estoy compartiendo pantalla, Karen. Revisa tu conexión y si no, tienes que salir y volver a ingresar. Bueno, entonces revisemos los ejemplos para ese cuantificador existencial o particular. Bueno, entonces tenemos la simbología para el cuantificador existencial o particular. Para el existencial afirmativo, entonces miremos la proposición. La proposición dice, algunos estudiantes del curso Pensamiento Lógico y Matemático estudian Ingeniería de Sistemas. ¿Listo? Ahora dice, ¿cómo me quedaría esa simbología? Entonces aquí ya sabemos que eso es un existencial afirmativo, ¿cierto? Existencial porque lleva algunos y dice que estudian. Afirmativo. ¿Cómo se lee? Entonces, existe algún estudiante X, tal que X estudia Ingeniería de Sistemas. Y lo vamos a simbolizar que existe un X que pertenece al universal y entre paréntesis X estudia Ingeniería de Sistemas. De igual manera, recuerden que ustedes pueden ir subiendo sus aportes en el foro y allí se les va revisando, ¿no? Para saber qué correcciones de pronto tienen o si ya está perfecto. Bueno, cuantificador existencial o particular negativo. Entonces, ¿cómo lo leemos? Existe al menos un estudiante X, tal que X no estudia Ingeniería de Sistemas. En la proposición, ¿no? Algunos de pensamiento lógico y matemático no estudian Ingeniería de Sistemas. Entonces, algunos existencial. No estudian, entonces es negativo, que no estudian, negativo. Listo, nos quedaría para la parte simbólica que existe al menos un estudiante X, tal que X no estudia Ingeniería de Sistemas. Fíjense que acá hay que colocar la palabra existe, ¿no? Ya no algunos, sino que existe. Y en los universales, pues de que todo, ¿cierto? Se simboliza, existe un X que pertenece al universal y entre paréntesis que X, negación, estudia Ingeniería de Sistemas. Recordemos que para cuando es negativo, entonces colocamos aquí el signo de negación. Vuelvo y repito, todos tienen la misma forma. Entonces, si se dan cuenta, todos tienen la misma forma. Solamente es que ustedes identifiquen si es universal afirmativo, universal negativo, existencial afirmativo, existencial negativo. ¿Cómo hacemos para saber? Pues hay que leer la proposición y escribir el cuantificador de tal manera que eso sea verdadero, ¿sí? De tal manera que lo que yo vaya a leer ahí sea verdadero. Es eso, nada más. Bueno, seguimos entonces. Para cuantificadores, entonces tenemos que, ¿qué son? Son símbolos utilizados para indicar cuántos
o qué tipo de elementos de un conjunto dado cumplen con cierta propiedad. Por ejemplo, pertenencia, equivalencia, orden. Ojo con estos temas que estamos viendo acá para ahorita responder el taller, ¿listo? Entonces, pilas con eso. Bueno, ahora revisamos. Déjame un momento. Perdón. El cuantificador universal. Bueno, también tenemos que existen diferentes tipos de cuantificador, que ya lo vimos, ¿no? Universal, existencial, particular, existencial, único. Entonces, en nuestra actividad lo que vamos a mirar es si es universal afirmativo, universal negativo, existencial afirmativo, existencial negativo. Ahora, para el cuantificador universal, entonces revisemos el cuantificador universal. Todos, todo, ningún, ninguno, ¿sí? Y se lee pues para todo. ¿Cuál es el símbolo? Está al contrario, que ya les dije que aparece allá en insertar símbolos o en insertar ecuación, por ahí les aparece. Significa para todo. Para el existencial o particular, entonces, ¿cuáles cuantificadores utilizamos? Algunos, algún, ¿sí? Y ya revisar si es afirmativo o negativo. Entonces, miremos, para el universal, ¿qué utilizamos para completar? Todos, todo, ningún, ninguno, ningunos, ¿cierto? Para el existencial, algunos, algún. Es como que con esos que ustedes deben llenar en su ejercicio 1, ¿no? Se lee que existe por lo menos un, entonces existencial. Para el lenguaje simbólico, todos los estudiantes traen los materiales. Entonces, ¿cómo me queda? Para todo X que pertenece al universal, X traen los materiales. Todos los estudiantes no traen los materiales o ningún estudiante trae los materiales. Entonces, para ese universal negativo lo podemos marcar como todos no o ninguno. Para todo X que pertenece al universal, tal que X no traen los materiales. ¿Y qué pasa con el existencial? Algunos estudiantes traen los materiales. Entonces, fíjese que en el universal dice todos o ninguno, o todos no, ¿cierto? Y en el existencial dice algunos. Entonces, para algunos, entonces va con el existe. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos la parte simbólica? Pues para los universales con el para todo, para los existenciales con el existe. Existe un X que pertenece al universal, tal que X traen los materiales. Algunos estudiantes no traen los materiales, entonces, ¿cómo lo colocamos? Existe un X que pertenece al universal y entre paréntesis X, negación, traen los materiales. O también se puede, existe un X que pertenece al universal, entre paréntesis X, no traen los materiales. Y listo. Realmente es fácil. Bueno. Las proposiciones categóricas, entonces, para conocer un poco más sobre este tema, lo invitamos a visitar el siguiente objeto de aprendizaje OVA, copiando y pegando el enlace. Bueno, vamos a mirar. Esto está en el repositorio de la biblioteca de la UNAS. Hay unos estudiantes que hasta ahora están ingresando. Bueno, tener ahí su micrófono apagado. Al final les estaré compartiendo el link de asistencia. Bueno, listo. Proposiciones categóricas entonces. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Identificar de forma correcta los diferentes tipos de proposiciones categóricas para dar solución a situaciones de la vida cotidiana. Espérame a ver si puedo darle acá. Bueno. Presentación del recurso. El presente recurso permitirá al estudiante realizar un reconocimiento de las proposiciones categóricas, su clasificación, partes y manejo del cuadro de oposición, mediante el apoyo de infografías y ejemplos que llevarán al estudiante a la aplicación de la autoevaluación de los temas tratados. Entonces, si ustedes quieren, como decía su compañera que no tenía buena conexión, entonces yo les hago llegar también estos links
Bueno, para que repasen y puedan desarrollar su actividad con la grabación. Bueno, entonces revisemos la definición. Las proposiciones categóricas son expresiones que pueden ser falsas o verdaderas. Son afirmaciones acerca de categorías o clases. Toda proposición categórica es un enunciado acerca de los miembros de dos clases y de la relación entre ellos. Asimismo nos referimos con la letra S y P. Cuando hablamos de S y P se refieren a sujeto y predicado. Bueno, revisemos que en las proposiciones categóricas tenemos, mire, un cuantificador más un sujeto más un verbo o cópula más un predicado. Para el cuantificador determina si la proposición se refiere a todos los sujetos de un conjunto o una parte de ellos o solo a un elemento del conjunto. El sujeto son los elementos que conforman el conjunto, el cual pueden ser cosas o individuos. El verbo o la cópula, ¿sí? Ojo con esa parte de la cópula o la cúpula como venga expresado. Hay que tener en cuenta que se refiere también al verbo, ¿no? Verbo o cópula. Entonces, es la acción que une al sujeto con el predicado. Tienen la doble función de llevar a cabo esta relación y de hacer posible el enunciado. Y el predicado es la característica o propiedad que deben cumplir los elementos del conjunto. Espérenme un segundo. Que yo por acá Las partes. Bueno, las partes. Entonces, por ejemplo, en nuestro ejercicio 3 nos dice que haga el cuantificador el sujeto, ¿cierto? Entonces, todos los niños realizan una actividad, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, todos es nuestro cuantificador, los niños es el sujeto, realizan el verbo o la cópula, una actividad, el predicado. Bueno, es muy fácil. Según su cantidad pueden ser y según su cualidad pueden ser. Entonces, ay caramba, saca la embarré. Según su cantidad, ¿sí? O según su calidad, pero acá no me bota más. ¿Verdadero o falso? Las proposiciones, ahora sí con esta. Las proposiciones categóricas son expresiones que pueden ser falsas o verdaderas. ¿Ustedes qué dicen? Verdadero. Verdadero, ¿cierto? Las proposiciones categóricas que pueden ser falsas o verdaderas. Entonces eso es verdadero. Bien. Recordemos que toda proposición categórica debe tener un valor de verdad, ya sea verdadero o falso. La definición de cuantificador es: son los elementos que conforman el conjunto, el cual pueden ser cosas o individuos. ¿Será que eso es cuantificador? Es falso. Entonces, ¿qué es un Falso, cuantificador? falso. ¿Qué es un cuantificador? Yo digo que es verdadero. ¿Es verdadero? Yo digo que es verdadero porque son lo que hace parte del conjunto, lo que sea. Cuantificación como de cosas que suman, ¿no? Cuantificar. Porque ahí Como la estamos hablando cantidad de de cosas cualidades que hay en la oración. Pero acá dice, son los elementos que conforman el conjunto, el cual pueden ser cosas o individuos. Es falso porque los cuantificadores son las expresiones, no lo que conforma el conjunto. Bueno, vamos a marcarle a ver qué nos dice. Esta definición corresponde al término sujeto, ¿cierto? Sujetos son los elementos que conforman el conjunto, el cual puede ser cosas o individuos. Bien, era falso. Según su cualidad, las proposiciones categóricas pueden ser singulares, particulares o universales. Según su cualidad. ¿Cuál será la cualidad? ¿Ustedes qué dicen? Según su cualidad.
las proposiciones categóricas pueden ser ¿qué dicen? Falso. Entonces, según su cualidad, ¿cuáles son? Falso, porque según la cualidad serían afirmativas y negativas. Acá dice que son singulares, pues que no lo hemos visto, ¿no? Singulares, particulares o universales. Entonces, dice, las proposiciones, muy bien a su compañero, las proposiciones categóricas según su cualidad pueden ser afirmativas o negativas. ¿Qué les iba a decir? Ojo ahorita con eso, vuelvo y le repito, ojo con esto que estamos repasando, porque ahorita en el cuestionario final que les toca a ustedes entregar, vi preguntas como muy parecidas, bueno. Entonces, mira, acá está, las proposiciones categóricas según su cualidad, ¿cómo pueden ser? Afirmativas y negativas. Hay según su cualidad y según su cantidad. Una proposición es categórica cuando tiene una de las siguientes 4 formas. Esto es muy, muy importante, estimados estudiantes. Resulta que aquí es donde nosotros nos podemos ubicar para desarrollar el ejercicio 2 y 3 prácticamente. ¿Sí? Porque aquí es donde me indican, bueno, muy bien por allí en el chat que están participando. Resulta que acá es donde me indican cómo yo lo puedo clasificar, ¿sí? Tanto para el ejercicio 2 como el 3. ¿Por qué para el 2? Porque el 2 me dice, primero me dice clasifíquelos, ¿no? Y luego me dice construya las 3 faltantes. Entonces, si tengo universal afirmativa, es decir que me falta universal negativa, particular afirmativa y particular negativa. ¿Cómo me guío? Con esta tablita. En el ejercicio 3 lo mismo, le dicen clasifíquela. Ah, entonces si es universal afirmativa, pues es de clase A, ¿cierto? Si es universal negativa, proposiciones E, para ubicar en el cuadrito. Si es particular afirmativa, entonces proposiciones I. Y si es particular negativa, proposiciones O. ¿Cómo viene la universal afirmativa? Ah, entonces todo ese es P. Entonces cada vez que mi proposición venga de esta forma, ¿sí? Todos los, lo que yo les decía, todos los estudiantes realizan la actividad de pensamiento lógico y matemático. Ah, entonces todo ese es P, ¿cierto? Lo puedo relacionar con este, universal afirmativa, clase A. Ah, no, que mi proposición de mi ejercicio dice que ningún estudiante realiza la actividad. Ah, entonces es una proposición E, universal negativa, ¿cierto? Porque ninguno realiza. Es como asimilar con esta clasificación las proposiciones que tenemos. Y si en el ejercicio 2, la primera, la que el ejercicio me da, vuelvo y repito, por ejemplo, es particular negativa. Le dice construya las 3 faltantes. Ah, entonces las 3 que me faltan son las universal afirmativa, universal negativa, particular afirmativa, ¿cierto? Porque ya el ejercicio me daba la particular negativa. Aclaro que en el ejercicio 2 se trabaja con la misma proposición. Es decir, si me dieron la particular negativa, ¿sí? Algunos estudiantes no realizan la actividad. Quiere decir que al construir las otras, entonces para particular afirmativa, algunos estudiantes realizan la actividad. Universal negativa, ningún estudiante realiza la actividad. Universal afirmativa, todos los estudiantes realizan la actividad. ¿Listo? ¿Sí ve? Ahí está el ejercicio 2 completo. Y en el ejercicio 3 lo mismo, porque es que le piden que lo clasifique, que coloque si es proposiciones A, E, I, O, dependiendo de la respuesta, pues que lo ubique en el cuadrito, ¿cierto? Y la clasificación, entonces aquí está. Entonces por eso les digo, esta tablita es muy, muy importante en su tarea 2. De igual manera, en el Padlet que está en el foro, ese Padlet, ahí tienen también toda esta información. Bueno. El cuadro de oposición, entonces aquí era donde yo les decía, mire, si yo clasifiqué mis proposiciones, ¿cierto? Y me dieron, no sé, clase A, E, entonces yo me voy para el cuadro de oposición y selecciono la A y la E, ¿sí? Y trazo una línea y concluyo que son contrarios. ¿Por qué? Porque esa línea, al unir desde la A hasta la E, pasó por contrarios. Bueno, ¿cómo me queda? Entonces, si es de clase A, pues todos los animales son mamíferos. Un ejemplo,
Clase E, ningún animal es mamífero. Aquí tenemos clase O, algunos animales no son mamíferos. Clase I, algunos animales son mamíferos. ¿Y cómo hago yo para saber si son contradictorias, contrarias? Bueno, como son dos proposiciones, ¿cierto? La respuesta me va a dar solamente dos vocales de estas. Si, por ejemplo, me dio E-O, entonces de la E hasta la O, yo la selecciono, la subrayo, y al trazar una línea de la E hasta la O, mire que pasa por subalternos. Entonces los clasifico como subalternos. Si, por ejemplo, me da de la A hasta la O, entonces al trazar la línea de la A hasta la O, me pasa por contradictorios. Entonces concluimos que son contradictorios. Bueno, este cuadrito de oposición también lo encuentran por allá en el Padlet, para que lo tengan presente en su ejercicio 3. Bueno, acá también viene cómo es que nosotros debemos llenar, digamos que la tablita que nos presenta el ejercicio 3, ¿cierto? Y aquí arribita, pues yo no sé si ustedes alcanzan a ver, voy a agrandar acá un poco la pantalla. Aquí arribita no se ve. Nos aparece la tablita que yo les decía que debían tener presente, ¿sí? Que para la universal afirmativa era de tipo A, todo S es P, que para la particular afirmativa es de tipo I, algún S es P. O sea, eso hay que tenerlo ahí a la mano. Así como ustedes para construir la tabla de verdad tenían que tener sus insumos, en esta actividad también, ¿bueno? Bueno, entonces, ¿cómo dice la proposición? Dice que ningún virus es COVID. Entonces, ¿cómo lo llenamos en la tablita? Mire, el cuantificador. ¿Cuál es mi cuantificador? Todos, algunos, ninguno, ¿sí? Entonces, ese es el cuantificador. Todos, ninguno o algunos, ¿ok? El sujeto, entonces, ¿de qué están hablando? Entonces, acá me están hablando del virus. Entonces, ningún virus. El verbo o la cópula, es. Puede ser también que no es, ¿sí? Entonces, digamos que ningún virus, bueno, acá no me aplica, digamos que acá, todos los virus no son COVID, no son. Entonces en verbo o cópula me toca colocar no son, ¿ok? O son o no son. O realizan o no realizan. O sea, aquí es como el verbo, como su palabra lo dice, también verbo o cópula. Pero también lo que le digo, si dice que no son, hay que escribir ahí, no son, no realizan, no hacen, ¿ok? Entonces ningún virus es, y ya sobre lo que resta, COVID. Otro, todos los virus son COVID, lo mismo, cuantificador, todos, el sujeto, los virus, verbo o cópula son, predicado, COVID. Realmente es muy fácil. Casi que es acomodar ahí toda esa proposición en cada cuadrito y ya. Importantísimo el cuantificador, ¿cómo lo ubicamos? El verbo la cópula, ¿no? Ojo, porque cuando es negativa, que no son, no realizan, debe decir ahí en el verbo la cópula que no realizan, cuando va en negativo. Bien, entonces, al clasificarlo, ¿cierto? Miremos la clasificación. Dice que ningún virus es COVID. Entonces yo voy a mi tablita. Ningún SSP es de tipo E. Entonces yo coloco que eso es de tipo E, de clase E. Y todos los virus son COVID. Voy a la tablita, todo SSP, universal afirmativa, tipo A. Entonces coloco que eso es tipo A o clase A. Bueno, ¿para qué saber lo de...? Acá no me apareció. ¿Para qué saber lo de EA? Porque cuando yo voy al cuadro, ¿cierto? EA, entonces yo subrayo la A, subrayo la E, trazo la línea y concluyo que son contrarios. La conclusión ahí, que son contrarios. Oscar, yo les paso el link del insumo, bueno, porque no me dejó ampliarlo más. Es que, de pronto acá un poco. Bueno, acá. Ahí ya como mejor, ¿cierto? Bueno. ¿Listo? Bueno, entonces acá dice que hay un quiz y que iniciemos. Pregunta 1. ¿Qué tipo de proposición categórica es ningún elefante tiene alas? Entonces acá le preguntan, ¿tipo A, tipo E o tipo O? ¿Ustedes qué dicen?
De tipo O. Lo acabamos de ver, ¿cierto? Y dice, ningún elefante tiene alas. Es de tipo O. Seguro, pero es que O es que algunos no son. Tipo E, profe, tipo E. Ah, muy Ninguno. bien. Tipo E. Universal negativa. Tipo E. Exacto, muy bien. Universal negativa tipo E. Listo. ¿Qué tipo de proposición categórica es? Todos los bebés lloran. Tipo A, ¿cierto? El universal afirmativo. Todos lloran. Tipo A. Muy bien. ¿Qué tipo de proposición categórica es? ¿Algún colombiano nació en Bogotá? Tipo I. Tipo I. Tipo I. Bien, excelente. Tipo I. Tipo I. ¿Qué tipo de proposición categórica es? ¿Algún fiscal no es corrupto? Tipo I. Tipo Alguno no es. O. Alguno no es. Tipo O. Muy bien. Tipo O. Particular ¿Por qué? negativa. Ajá. Particular negativo porque dice que no es. Muy bien. Tipo O. Vincho. ¿Qué tipo Mire, de... Por favor, estamos en clase. ¿Qué tipo de proposición categórica es? ¿Algún caleño baila salsa? I. I. Tipo I, muy bien. ¿Algún Particular SST afirmativa. particular afirmativa? Tipo I, muy bien. ¿Ningún niño está descalzo? Tipo E. No. Tipo E. Tipo E. Tipo E, ningún SSP, tipo E, universal negativa. Muy bien. Ok. Muy bien. ¿Ya están preparados, sí o no? Ya están listos. Bueno, autoevaluación. ¿Cuánto entendiste sobre las proposiciones categóricas? Pregunta 1. Clasifique las siguientes proposiciones categóricas. Algunos estudiantes son disciplinados. ¿Cuál será? Algunos estudiantes son disciplinados. Tipo E. Tipo Tipo I. I. Particular Son. afirmativa. tipo I. Tipo I. Muy Tipo bien. I. Algunos son tipo I, algunos son particular afirmativa. Pregunta 2. Si tenemos la siguiente proposición categórica, algunas madres son tiernas. Su subalterna es. Entonces, ay, pero esa partecita no la vi. Madres no son Espérame. tiernas. La Sería universal afirmativa. Tipo A. No, espéreme un segundo. La subalterna, ay, ahora me tocó devolverme. La subalterna está en el cuadrito de oposición. Bueno, espérame porque me tocó devolverme porque no. Mira, son contrarios cuando van de A hasta E. ¿Listo? Son subalternos cuando van de E hasta I. Son contradictorios cuando van de E a I o de A a O. Y son subcontrarios cuando van de I a O. Subalternas cuando van de A a I. ¿Listo? O sea, como que hay que tener en cuenta esa partecita. Entonces allí le preguntan que la subalterna. Espérenme un segundo. Uy, ahora me tocó devolverme acá. Bueno, ¿cuál era? Ya. Entonces, algunas madres son tiernas. Entonces, ¿cómo clasifico yo que algunas madres son tiernas? ¿Eso qué es? ¿Sería todas las madres son tiernas? Entonces, algunas, la que me dan es clase I, ¿cierto? Sí, Algunas madres son tiernas. digamos, sería subalternas. Para que me quede subalterna, como esta es I, Todas necesito una las madres A. son tiernas. Entonces, quedaría todas las madres son tiernas y queda con la... Todas las madres son tiernas. Todas las madres son Aquí son tiernas. duros. Muy bien, muy bien. Necesitaba una A, muy bien. Pregunta 3. Si tenemos la siguiente proposición, los colombianos son buenas personas. ¿Cuál es la cópula? ¿Cuál es la cópula?
Son, la cópula de son. Son. Son, muy bien, son. Según la cantidad, se puede establecer que la siguiente proposición categórica es: ningún estudiante del curso de pensamiento lógico y matemático estudia ingeniería. ¿Qué Singular. Universal. Universal. es? Muy bien. ¿Universal, negativo o afirmativo? Negativo. 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 Universal negativo, muy bien. Listo, muy bien. Listo. Acá ya no me dan más. Bueno. La conclusión entonces de este OVA es que por medio de este OVA el estudiante logró interactuar de forma amena y dinámica con las temáticas referentes a proposiciones categóricas. Para que este link abra, entonces hay que tener abierto el campus virtual. Bueno. Entonces, se los compartiré entonces. Bueno. Antes entonces de entrar al estudio de este tema, es importante que internamente resuelvas estas preguntas. ¿Qué entiendes por razonar? ¿Qué será razonar? Pensar. Analizar. Bueno. Ser coherente. Como la manera de pensar las cosas. Ok. ¿Qué más entiendes? Analizar una situación. Ok, muy bien. Donde puedo deducir una conclusión. Ajá, también, muy bien. Estar consciente de lo que se dice. Sí, también por ahí dicen pensar, interpretar, analizar. Ok, muy bien. Entonces todo eso es razonar, ¿no? Y pues lógicamente si investigamos más, tendremos más respuestas. Segundo, ¿cuáles son los elementos que conforman un razonamiento? ¿Cuáles serán? El análisis. Sí. Paciencia. ¿También crees que es paciencia? Puede ser. La lógica. Conclusiones. Tener una idea Conclusiones, como muy el bien. tipo de situación en el que se encuentran. Un criterio. Bueno, ya ahorita vamos a mirar más o menos, más o menos no vamos a mirar porque el ejercicio 4 nos habla mucho de razonamiento, ¿cierto? O sea, habla de razonamiento. Entonces allí le dicen qué hipótesis, dicen por allí. Bien, por allí le dicen en el ejercicio 4 que defina que esa resolución de problema, ese problema que la guía activa les da, si es deductivo o inductivo, ¿cierto? ¿Y por qué? Entonces, por eso viene ese tema de, bueno, ¿y qué es razonar? ¿Cuáles son los elementos que conforman ese razonamiento? Entonces, ya vamos a mirar ahí. ¿Qué entiende por razonamiento inductivo? ¿Alguien sabe qué es un razonamiento inductivo? Pues, profe, en investigación general, el inductivo es de lo general a lo particular y el deductivo es de lo particular a lo general. Ok, muy bien. ¿Alguien que tenga otra respuesta? Yo creo que es Cuando en las el que a uno premisas lo apoyan inducen al a menor un punto o de vista. mayor grado de las conclusiones. Bueno, lo de las conclusiones, pero ya lo dijo su compañero, a los que van de particular a lo general o de lo general a lo particular. No sé si tienen alguna otra. Inductivo, razonamiento inductivo y razonamiento deductivo. ¿O saben cuál es la diferencia? El deductivo es como Yo creo que el inductivo, Inductivo, su conclusión es probable y deductivo, su conclusión es verdad. Muy bien, excelente esa respuesta. ¿Qué significa inferir? Para ustedes, ¿qué es inferir? ¿Qué será inferir? Establecer una hipótesis sobre algún fenómeno o establecer alguna idea sobre algún particular. Ok, muy bien. Conclusiones también. Conclusiones pueden ser. ¿Cómo concluir? Sacar conclusiones, bueno. ¿Alguien más? Concluir a partir de hechos, Sí, también. sacar como conclusión. Ok. Deducir algo. Bueno, entonces mire que todo esto nos lleva al desarrollo del ejercicio 4. ¿Listo?
Ustedes dirán, pero ¿y por qué todas esas preguntas? Porque fíjense que, bueno, los ejercicios anteriores, pues nos tocaba tener en cuenta cuáles eran los cuantificadores, el universal, el existencial, la tablita para la clasificación del ejercicio 2, del ejercicio 3, y ahora todo esto de razonamiento, ¿sí? Entonces, vamos a revisar ese tema, es muy importante. Alguna de sus compañeras dijo, bueno, en el inductivo es cuando la respuesta es la misma palabra lo dice, es inductivo, es una inducción, es algo probable, ¿cierto? Y en lo deductivo es válido, eso es verdad, es una validez. Entonces, Profe, perdón, una claridad. Y de inductivo va de lo particular a lo general y deductivo de lo general a lo particular. Entonces ya vamos a mirar aquí de qué se trata eso, ¿listo? Entonces mira, ¿qué es el razonamiento? Es la facultad humana mediante la cual comprendemos la realidad. La realidad se expresa a través de ideas, o sea, de comunicación. Todo razonamiento está conformado por las premisas y la conclusión. Entonces, allá cuando le decían que cuáles eran las partes. Ah, pues eso tiene unas premisas y tiene una conclusión, ¿sí? La razón se pone en marcha utilizando un proceso mental llamado el razonamiento. Implica la capacidad de utilizar de manera casi natural, por favor los micrófonos, gracias. Implica la capacidad de utilizar de manera casi natural el cálculo, las cuantificaciones, proposiciones o hipótesis. Entonces miremos el inductivo. Va de lo particular a lo general. ¿Qué pasa con el razonamiento inductivo? Mire, no tanto es que ustedes se aprendan la definición, ¿sí? Porque es que para muchos pues sí es muy importante, pero con que usted entienda el análisis de su problema allí en la guía de actividades, que lo identifique fácilmente si es un razonamiento inductivo o deductivo. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, primero sí tenemos que saber que va de lo particular a lo general, considera varias experiencias, tiene premisas individuales para extraer lo principal o la conclusión, es una probabilidad. Es decir, que lo que yo estoy diciendo acá es probable que sí se cumpla, como es probable que no. Es probable que esa conclusión pues se cumpla o no. En la vida cotidiana, los razonamientos inductivos son muy útiles y frecuentes en la ciencia y en la vida cotidiana. Bueno, ¿qué pasa con ese razonamiento inductivo? Entonces, es como una probabilidad, pero no se sabe si realmente eso sí sea válido, sí sea verdad. Tener en cuenta que lo que yo estoy afirmando ahí tal vez sea falso, tal vez no sea verdad. Eso es muy útil para yo identificar mi razonamiento inductivo allí en el problema que nos están dando y pues de igual manera en los problemas de la vida cotidiana. El ejercicio 4 a ustedes les plantea una resolución de problema como tal. Es muy fácil, solamente leerlo, analizar las premisas y la conclusión y decir si es razonamiento inductivo o deductivo. Además, ustedes saben que al descargar la guía de actividades, ahí al lado hay un anexo, ¿cierto? En ese anexo hay ejercicios desarrollados para que miren la forma, cómo hacen las premisas y la conclusión. Ahora, ¿cómo identifico que es un razonamiento inductivo? Entonces vuelvo y repito, porque eso que están afirmando ahí es posible o es muy posible que sea falso, que no se cumpla. Bueno, entonces acá hay un ejemplo que dice, ¿quién tiene la razón? Entonces mira, de un lado miran que es el 9, pero de otro lado miran que es el 6, ¿no? Se alcanza una conclusión que se encuentra apoyada en las premisas. Pero eso, vuelvo y repito, lo que dice en el problema, es muy posible que no sea verdadero. Por eso es un razonamiento inductivo. Estoy haciendo una inducción, prediciendo algo que tal vez no sea verdad. ¿Listo? ¿Y qué pasa con bueno, acá hay un ejemplo. Dice, argumento, Falcao García es futbolista y estudia gestión deportiva en la UNAD. Luis Díaz es futbolista y estudia gestión deportiva en la UNAD. Conclusión, todos los que estudian gestión deportiva son futbolistas. Entonces miremos acá. La premisa 1 es que Falcao García es futbolista y estudia gestión deportiva en la UNAD.
La premisa 2, Luis Díaz es futbolista y estudia gestión deportiva en la UNAD. La conclusión, ojo, es que todos los que estudian gestión deportiva son futbolistas. Entonces, fíjense que ya con esa conclusión es un razonamiento inductivo, ¿cierto? Y acá hay que argumentar, bueno, que el razonamiento utilizado es inductivo, ya que a partir de hechos particulares, como el de Falcao y Luis Díaz, son futbolistas que estudian gestión deportiva en la UNAD, se puede concluir que todos estudian gestión deportiva son futbolistas. Pero ya leyendo el problema, cuando leí la conclusión, ya observé que era inductivo, ¿cierto? Porque están diciendo que ya todos son, y eso no puede ser. Todos los que estudian no son futbolistas, todos los que estudian esa carrera, ¿cierto? Entonces ya ahí en esa conclusión ya me hizo una inducción de que era el razonamiento inductivo. Y entonces ahora sí voy y me argumento bien y puedo escribir esa argumentación teniendo en cuenta de los hechos particulares a los generales. Bueno, para el razonamiento deductivo. El razonamiento deductivo, entonces, va de lo general a lo particular, parte de una premisa general y conduce a una conclusión específica. Se utiliza para comprender fenómenos con base en las leyes o los principios que la definen. Sus conclusiones se consideran válidas. Siempre que las premisas sean verdaderas y el proceso de razonamiento sea correcto, la conclusión de un argumento deductivo se considera válida. Entonces, en el razonamiento deductivo, ya cuando leemos el problema, ya nos damos cuenta que me están hablando de una validez. Ah, que lo que me están diciendo aquí sí es verdadero, eso es una validez, entonces es un razonamiento deductivo. Ejemplo, todos los lácteos aportan calcio. El yogur es un lácteo, por lo tanto, el yogur aporta calcio al cuerpo humano. Entonces, empezaron con todos, ¿no? De que todos aportan y luego de que uno, pues, aporta calcio al cuerpo humano. Entonces, partimos de lo general, sí, para llegar a lo particular, pero si nosotros revisamos el tema de que todos los lácteos aportan calcio, el yogur es un lácteo, por lo tanto, el yogur aporta calcio. Eso es válido, eso es verdadero, es un razonamiento deductivo. Uy, acá que faltó la D. El razonamiento utilizado es deductivo, ya que parte de una generalidad y llega a una particularidad. Realmente el ejercicio 4 también es cierto, para ustedes es muy fácil. Mire, si usted no entendió el problema y usted subió al foro y el tutor le dijo que estaba mal porque usted colocó deductivo, entonces, ¿cuál es la respuesta? Pues inductivo, ¿sí o no? Ya lo tienen correcto. O sea, no tiene pierde. Pero entonces sí se les sugiere que por favor suban al foro los 4 ejercicios. La unidad 2 es muy fácil, demasiado fácil. La tarea 2 es pero súper fácil y súper corta. Bueno, vamos a revisar entonces esta actividad interactiva. Bueno, a través del siguiente enlace podrás afianzar los conocimientos correspondientes a la unidad 2. Realiza la actividad interactiva, la cual quedará como evidencia de su asistencia al B-Learning. Entonces, ya se las comparto acá por el chat. Ay, Dios. Regálenme un segundo. Por acá me salí de la reunión. Bueno, voy a dejar aquí de compartir pantalla. Y les voy a compartir entonces al chat. No sé qué pasó conmigo. Bueno. Algo le pasó acá, no, regálenme un minutico. Y cuando sea completamente falso. No, Mónica, solamente en esta actividad solamente estamos tratando esos dos razonamientos. Es decir, o es inductivo o es deductivo, nada más. ¿Listo? Exacto, y de una vez se analizaría que eso es inductivo. Sí, se analizaría que es inductivo de una vez. Pero vuelvo y repito, en esta actividad, pues nosotros lo que estamos haciendo es
Porque de pronto otro estudiante me dice, pero es que yo averiguo y de pronto tengo más razonamientos. Bueno, estamos trabajando deductivo e inductivo. Y si ves que definitivamente eso es falso, ya concluyes que es inductivo. Bueno, entonces, bueno, les voy a compartir entonces aquí al chat la actividad interactiva. Vamos a dar unos minutos para que ustedes la desarrollen con calma, ¿sí? Y ahorita al final les comparto entonces también el link de asistencia. Ese va al final. Entonces, recuerden que ahorita en un momentico comparto la asistencia. Recuerden que para acceder al chat, ustedes deben estar con correo institucional. Entonces ahí está la actividad interactiva para que por favor comiencen, ¿listo? Es muy fácil. Cada uno va a llenar allá los datos, va a completarlos y ahorita en un momentico les comparto el link de asistencia. Buenas noches, lo que pasa es que se me fue por un momento la señal, entonces no sé qué es lo que se tiene que realizar en el chat. Ahí les compartí el link, es una actividad interactiva, entonces tú la desarrollas, completas ahí la información, la desarrollas. Si de pronto algún estudiante no tiene acceso al chat, toca que me escriba al chat, pero de Teams. Acá en Teams me pueden escribir al interno. Ok, ya comparto nuevamente el link. Ok, ya voy. El de asistencia, el link de la actividad. No, este es el de la actividad. El de la asistencia todavía no lo he compartido. Ok.
Bueno, voy a pausar la grabación para que los estudiantes que deseen ver la grabación, pues ya está toda la temática explicada. Aquí estamos desarrollando la actividad de B-Learning y más adelantico registraremos con los estudiantes el link de asistencia. Entonces ya voy a dar por terminar la grabación y continuamos aquí en el grupo, pero con la actividad.